Saludos amigos, hoy martes 26 de marzo de este año 2013. Bueno, informaciones que obligan a precisiones aparecen hoy porque son de mucha importancia para el presente y futuro de la nación. En la prensa escrita nos obligan a pedir aclaraciones porque no son suficientes para formar un juicio final. Y hay una de ellas que es de tipo absolutamente constitucional, legal, que me gustaría reservársela únicamente a don Orión Mejía, porque él es abogado, porque ha ejercido en el Ministerio Público y conoce en la práctica lo que son los derechos de los distintos niveles de administración de justicia. Así que eso lo vamos a reservar a Orión. Mientras tanto nos vamos a ir con dos temas de interés. Buenos días, don Orión. Buenos días, saludos. Mire, ayer se dio a conocer el primero de los pactos que se van a anunciar consecutivamente en esta semana, referidos al tema eléctrico. Más que pactos, son acuerdos de inversión conjunta entre el Estado Dominicano, representado por la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas del Estado, y cada una de las generadoras. El primero que se anunciaba ayer creo que es parcial, porque debe contener otras informaciones básicas, es con la compañía norteamericana, una de las 5 más grandes suplidoras de energía en los Estados Unidos, que se llama AES International, que como ustedes saben opera aquí en la República Dominicana varias instalaciones relacionadas con el sistema eléctrico, incluso tenía una distribuidora. Opera la terminal de gas natural de Andrés Boca Chica, donde tiene instalado allí una central de producción energética a gas natural también de 300 megavatios de capacidad. Desde allí tiene también un gasoducto que baja hasta la misma orilla del río Sama, aquí en Los Minas, donde también tiene un parque generador de 230 megavatios que originalmente se alimentaba de gasoil y ahora lo hace de gas natural porque hay todo un gasoducto que llega hasta allá. Tiene ahí mismo una plantita más pequeña, reciente, de 32 megavatios. Y además, esta señora institución es la operadora de nada más y nada menos que Eje Itabo. Eje Itabo. Porque allí se metió, desplazó a unos inversionistas originales y ya es la única operadora de Eje Itabo. Es la condición muy especial que establece la ley eléctrica, mediante la cual el socio inversionista privado en las empresas de generación y otras ligadas a su sector eléctrico tiene un poder enorme porque relega al Estado a ser un vocal en la Junta de Directores sin ninguna capacidad de decisión. Vocal sin ninguna capacidad de decisión. Bueno, ayer, en un acto importante, trascendente, en el que participaron el señor Bichara Jiménez, que es vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Empresas Eléctricas del Estado, y también el presidente del FOMPER, o sea que es el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas, la que administra las ganancias de todas las empresas que han sido reformadas del Estado. Este fondo se ocupa de administrarlo e invertir, decidir. Evidentemente que se ha decidido lo que a todas luces se caía de la mata, porque si AES había solicitado al FOMPER para que invirtiera en una planta de 32 megavatios, la misma cantidad que ellos tienen ahí, y si Eje Jaina había invitado a FOMPER para invertir en el plan
En el proyecto de eólico, de los abanicos gigantescos que hay allá en Pedernales, era natural que para los próximos desarrollos, tanto de Jejaina como de Geitabo, donde el Estado tiene el 50% de las acciones, tenga que estar Fonper en la misma proporción accionaria que el sector privado. Bien, pero lo que nos sorprende del anuncio de ayer es que se hayan dicho que se dispone de una inversión de 800 millones de dólares para 300 megavatios. Precisamente la central a carbón, que debiera ser la menos costosa de todas las que se proyectan desarrollar en lo adelante. Miren ustedes por qué. Número uno, porque es en el Parque Itabo, donde tierra originalmente propiedad del Estado, que la ha cedido en administración a AES, o sea, a Itabo. O sea, no hay que comprar tierra. Número dos, dispone de un puerto carbonero de profundo calado ya hecho. Número tres, tiene el parque de administración de carbón mineral gigantesco que puede almacenar hasta 150.000 toneladas de carbón. O sea, esa debe ser la planta de la que estén previstas desarrollar más barata, porque todas esas obras son necesarias ejecutar, todas las que estoy mencionando, previa a la instalación de una planta nueva. Pero como hay dos Itabos, Itabo 1 e Itabo 2, con su puerto carbonero, con todas las instalaciones necesarias para descarga y transporte de carbón mineral hasta las calderas de las dos Itabos, si usted le planta una al lado, la Itabo 1 y Itabo 2 son de 125 megavatios, esta es de 300. Si usted le planta una al lado, hay que suponer que lo único que usted va a invertir nuevo es la propia unidad, porque lo que se llaman las estructuras y componentes necesarios para montar una central ya están ahí. Bueno, pues eso cuesta 800 millones de dólares. Esta sería la planta de generación térmica más cara del mundo. Ustedes van a ver que esto va a provocar, porque es que esa información no está clara. Eso va a provocar alarma. Acuérdense, les voy a poner un ejemplo. Cuando la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas del Estado realizó el concurso aquel para la instalación de dos centrales térmicas a carbón mineral, una ubicada en la costa norte, allá en Manzanillo, y otra ubicada en la costa sur, aquí en Azua, se habló de en cada caso una inversión de 800 millones de dólares. Es más, por una central de 600 megavatios, o sea, el doble de la capacidad de la que se está anunciando. Se dijo que la ganadora del concurso de la del norte fue Sichuan. Sichuan, una empresa de la República Popular China, pidió entonces una garantía porque decía que iba a ser una inversión muy grande para el país. En ese momento 800 millones de dólares parecían un montón de dinero, pero eso fue en el 2005, 2006. Y para entonces Sichuan dijo que necesitaba una garantía mayor que la que ofrecía el Estado de la compra de la energía por parte de la CDEE, que quería una garantía por los mismos 800 millones de dólares que fuera ejecutable en cualquier circunstancia en que se produjese un atraso en los pagos de la compra de energía. El Estado accedió y le consiguió mediante una resolución, una disposición del Congreso de la República, por solicitud del Ministerio de Hacienda, que el Banco de Reserva se hiciera garante de una carta reconductiva de 800 millones de dólares únicamente para cubrir la inversión de 600 megavatios de Sichuan. Y aquella vez se hablaba de que como era una planta nueva había que construir un puerto carbonero. Claro, en Manzanillo un puerto carbonero es casi nada más la instalación portuaria, porque Manzanillo está ubicada, en la zona portuaria de Manzanillo está ubicada en una zona natural profundísima, que probablemente ahí no tenía que agregarse calado, o sea, recoger residuos del mar y sacarlos.
porque no era necesario, pero sí habría que hacer un puerto. Había que extender la línea de alta tensión de 345 kVA, la llamada autopista eléctrica desde Canabacoa hasta Manzanillo, una serie de obras complementarias. Bueno, pero se hablaba de 600 megavatios, ¿y cómo ahora 300 megavatios cuestan 800 millones de dólares? Lo mismo que costaban 600. Eso para mí que es una información que va a haber que precisar y que de seguro va a causar alarma. Ya verán ustedes, esta alarma también lo causa el hecho de que un gasoducto que originariamente se planteó desde Andrea a San Pedro de Macorís para suministrarle gas natural al grupo de generador Coyentris, que son 3 plantas de 100 megavatios cada una que se alimentan de gasoil para cambiarlo por gas natural, lógicamente un salto extraordinario en cuanto a economía, que inicialmente se hablaba de 24 millones de dólares, por 1 millón por cada kilómetro, porque tiene una línea recta de 20. La última vez que AES habló de ese gasoducto, lo evaluó en 80 millones de dólares. O sea, uno tiene el temor de que AES sobrevalúa las cosas, le pone precios muy altos. Entonces, esta cosa me ha despertado de nuevo el temor. Por tanto, a mí me parece que esto es un plan de inversión mucho más grande, que involucra a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas del Estado, al FUNPER y a AES, y que no se queden esos 300 megavatios, porque eso serían los 300 megavatios más caros del mundo, a carbón. Olvídense de eso. Eso está clarito, ¿eh? Pero, claro, muchas veces los periodistas que van a un acto como este, como no tienen información básica, probablemente no hagan las preguntas adecuadas, información básica sobre el sector o el subsector eléctrico. No hagan la pregunta adecuada para precisar y servir la información con los mayores detalles. Las propias instituciones de comunicación adscritas a esos órganos tampoco están claros de lo que deben decir. A veces también los mismos técnicos se expresan en la creencia de que los demás saben. Dan por sentado eso. Bueno, eso hay que aclararlo. Como también me parece que debe aclararse sobre qué base, qué acuerdo primario de primera pendiente de oficialización está operando entre el Estado Dominicano y la Barrick Pueblo Viejo para que se estén reactivando las exportaciones de oro. ¿Qué tipo de acuerdo? Porque lo que está aconteciendo hasta el momento, lo que se está dando a conocer a la opinión pública es preocupante, porque parecería que a pesar de la advertencia que le hizo el presidente el 27 de febrero tan severa a Barrick y Pueblo Viejo, que no es más que Barrick y Goldcorp, 2 empresas grandísimas, la número 1 y la número 2 del mundo, productora y exportadora de oro. Esta gente como que hasta el momento lo que prima es lo que ellos dijeron, que eso no estaba en su mente, renegociar contratos, ni relaciones de participación en el comercio del oro. Porque ellos siguen, perdón, exportando y no se dice sobre qué base, si ha habido un acuerdo previo, si el gobierno va a tener que recurrir a lo que el presidente dijo que tendría que hacer, agravar las ganancias no previstas de la comercialización del oro con una ley especial que no estaría orientada únicamente a Barrick y Pueblo Viejo, sino también a todas las exportaciones de oro. Aquí se está exportando oro en Doré precisamente, de la misma forma, una aleación de oro y plata, la Corporación Minera Dominicana, o Cerro Maimón, que está en Cerro Maimón, y también una empresa que se llama Minera Las Lagunas, que está ubicada en la antigua presa de Colas de Rosario. O sea, 3 empresas distintas están exportando oro y esa ley se aplicaría a las 3.
yo creo que porque hay un ambiente medio confuso, como confuso es la versión que insiste el Listín Diario, únicamente el Listín Diario, de que hay un choque de trenes entre la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional, porque se ha dado a conocer que el Tribunal Constitucional remitió de nuevo una sentencia a la Suprema Corte de Justicia en la que dice que una empresa extranjera ubicada en el país le violaron su derecho de defensa cuando se trató un tema específico con la Dirección General de Impuestos Internos y que por tanto se vuelva a conocer el fondo. Eso es todo lo que ha dispuesto el Tribunal Constitucional. Eso es todo lo que ha dispuesto. Entonces, aquí sí me gustaría a mí oír a don Orión, que es abogado, que ha representado al Estado como Ministerio Público en los tribunales, porque este asunto, por lo que les digo, los tres asuntos merecen información complementaria. ¿Usted no cree? Buenos días, don Orión. Buenos días, saludos. Buenos días, don Mozart. Buenos días, don Héctor. Bueno, permíteme decir primero que dentro de lo que nosotros vemos en el ambiente del accionar, de la gestión de gobierno del presidente Danilo Medina, uno se da cuenta que lejos de lo faraónico, lejos de cualquier impronta que quiera tener un sello del presidente Danilo Medina, esto que tú estás hablando del sector eléctrico, no hay duda que el gobierno, bien o mal, con ventaja o desventaja, con la premura o con el sentido de oportunidad, está afrontando el tema eléctrico, que sin duda alguna es el punto nodal de lo que el ministro de Economía y Desarrollo señalaba como el gran salto hacia adelante. Esos viajes al interior, más que la posición concreta de resolver problemas puntuales en el campo, el presidente, a mi modo de ver, está ayudando, estimulando a reconformar, a recomponer una oferta exportable del sector agropecuario, del sector agroindustrial. Yo vería con buenos ojos, lo dije hace meses atrás, un mejor acercamiento entre el gobierno con esta nueva dinámica y el sector industrial dominicano, a los cuales el ministro de Industria y Comercio le dio un espaldarazo al señalar que los convenios de comercio que nosotros tenemos fundamentalmente con los Estados Unidos y Centroamérica y el trato también de intercambio recíproco en materia económica con la Unión Europea, en materia comercial, perdón, nos obliga a tener un criterio de competitividad mucho más avanzado. Entonces, yo digo, lo que está haciendo Danilo Medina en este campo, los efectos son superiores a los 4 años. Es decir, el sector eléctrico, lo que se está haciendo ahora, lo veremos posiblemente después del 2016, los efectos positivos. Pero se está en la diana, a mí me parece, para que el país se pueda acomodar con un criterio de independencia respecto a los organismos de control económico internacional, especialmente el Fondo Monetario Internacional, pero sin alejarse demasiado de las previsiones que hacen esos organismos, como el Banco Mundial, como el Banco Interamericano de Desarrollo y el propio Fondo Monetario y hasta el Tesoro de los Estados Unidos, que han señalado, siempre le señalan a los países que tienen un poco que aplicar la tesis de enseñar al burro a no comer. Esa es la que rechazamos, por ejemplo, en el plano monetario dominicano, teniendo nosotros una banca múltiple, un sistema financiero suficientemente fuerte, tiene uno de los mejores desempeños en América Latina. Hablar de deslizamiento del tipo de cambio es una mala palabra para la experiencia de la finanza dominicana, y por eso el gobierno lo ha rechazado. El gobierno ha dicho libre mercado para las monedas, cualquiera que sea su origen. El gobierno sabe perfectamente también que el país, la economía adolece de un déficit ya crónico en
en la cuenta corriente de su balanza de pago, que es el referido a la salida e ingreso de moneda fuerte, y eso también hay que procurar resolverlo. Fundamentalmente ustedes ayer leyeron un informe de un nuevo economista gerente del Fondo Monetario respecto a América Latina, donde son las mismas previsiones, pero a mí me llamó mucho la atención de que la República Dominicana crece, sus previsiones de crecimiento de su producto, si bien no alcanzamos el deseado por el ministro de Economía de un 6% mínimo o por encima de un 6%, sí estamos por encima de las previsiones de toda América Latina, que es de un 3.6%. Siempre se ha señalado que el crecimiento para 2013 en la República Dominicana de la economía nacional estaría previsto por encima de un 4.5%, es decir, muy superior al promedio de América Latina. Pero la amenaza que tanto nosotros cuatro hemos advertido a la economía dominicana está todavía sobre el tapete, fundamentalmente lo que se denomina como el difícil entorno internacional. Eso también lo ha dicho el Fondo Monetario, tenemos que cuidarnos, tenemos que seguir valorando todas las acciones de política económica que tomemos como país. Ya hay visos de recuperación de economías emergentes, especialmente de la economía china. El Fondo Monetario señala que va a crecer este año 8.5%, es decir, retorna a su gran crecimiento. Brasil ha tenido un repunte a pesar de que en el año 2012 estuvo por debajo de las previsiones de crecimiento. Entonces nosotros estamos viendo que queda mejorar nuestras relaciones con los Estados Unidos, nuestras relaciones comerciales. Para eso hay que recomponer la oferta exportable del país y para eso también se requiere mejorar la competitividad. Yo humildemente sugeriría al gobierno privilegiar una mejor relación con el sector industrial y de servicio, a los fines de mejorar con ese mejor desempeño también los términos del déficit de la cuenta corriente. Y yo siempre recomiendo, por ejemplo, este domingo yo le diría al presidente, usted también es humano, no salga este domingo, quédese en su casa. Pero es muy provechoso para el país que el presidente los fines de semana esté observando el accionar de la agropecuaria dominicana y cambiando en términos y ayudando, o sea, estimulando un cambio de tecnología en la producción, en la productividad agropecuaria. Respecto al tema de la Suprema Corte de Justicia, Pedro lo ha dicho claramente. Yo le estaba leyendo el Caribe, yo no veo el pleito todavía, estaba leyendo el Listín Diario. Bueno, la Suprema Corte de Justicia ha tenido como que no le gustó que le llamara la atención y la principalía por tantos años. Por eso tiene que ver también con la creación de los tribunales constitucionales. En todo el mundo, el primer tribunal constitucional se creó en 1920 en Checoslovaquia. Es decir, es una institución relativamente joven para la humanidad. Y en América Latina datan los primeros de la década de los 70 y los últimos estaban por la década de los 90 y tanto, antes de nosotros instituir el Tribunal de Control Constitucional. Hay una expresión que uno tiene que decirle claramente. En materia constitucional, el privilegio, la jerarquía está en el Tribunal Constitucional. Lo único que aquí conlleva es que la Suprema Corte de Justicia reajuste todo su criterio, que también es jurisprudencial, referido al tema constitucional, no así referido al tema mismo que aborda. Es decir, si la Suprema Corte de Justicia cree, por ejemplo, que el aborto es legal, de virtud de la ley tal, ley no tal, ley tal, bueno, es jurisprudencia. Y si se la mantiene, porque las jurisprudencias se modifican al curso de los años. Misma Suprema Corte de Justicia se modifica. Una jurisprudencia no es para toda la vida. No, puede ser, no. El mismo órgano la puede o la consolida o la varía parcialmente, depende de lo que como ese concepto yo no lo tenía es el mundo, pero la jurisprudencia constitucional solo es del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional dijo, hay que motivar la sentencia. La Suprema Corte de Justicia dice, cuando se trata de una sentencia que introduce un tema que todavía no se ha tocado al fondo, no es necesario ampliar el concepto de motivación, pero la motivación está dada en toda sentencia que tú pronuncias. Y no solamente ella es jurisprudencia en varias sentencias
de nuestra Corte Constitucional, sino en todo el derecho internacional. Es decir, las sentencias tienen que ser motivadas. Sentencia de referimiento, sentencia accesoria, sentencia de lo principal, sentencia de lo que sea, El juez lo señala, no tengo que decir, el juez tiene que motivarla. Ahora, si la Suprema Corte de Justicia dice está suficientemente motivada y el Tribunal Constitucional dice no y se la remite de nuevo a la Suprema Corte de Justicia, nuestra Suprema lo que tiene es que ampliar su motivación y ahí terminó todo, porque el jefe, para decirlo en lenguaje más llano, el jefe de todo el control constitucional es el Tribunal Constitucional, que no le quita nada a la Suprema Corte de Justicia, que sienta las bases jurisprudenciales, doctrinarias, respecto a la interpretación de la ley. El Tribunal Constitucional única y exclusivamente es un guachimán de la Constitución de la República. Nada más. Ahora, por ser un guachimán, y perdóneme la expresión, de la Constitución de la República, es el guachimán en la preservación del Estado social de derecho, porque lo que hace es que la Constitución de la República todos tengamos derecho de cobijarnos sobre ella. Si cualquier órgano del Estado, incluido nuestra muy ilustre Suprema Corte de Justicia, violenta un derecho nuestro, o la Cámara de Diputados, o un policía, o un AME que no te deje pasar, le digo, usted no puede pasar por esta calle, o el Poder Ejecutivo, le dice, mire, usted no puede pasar por esta calle. Yo siempre puse de ejemplo de la Sala Constitucional, que no es un tribunal es una sala una sala constitucional, sí, en Costa Rica, que creó un gran debate sobre a un muchacho que en la escuela secundaria le cortaron, el director dijo, si no te corta el pelo, él tiene una melena, no entra a clase. Los familiares reclamaron ante la sala cuarta, como le llaman, sala constitucional, que ese director estaba violentando los derechos de ese joven. Pues la sala cuarta dictaminó que no, que todavía en ese ámbito la formación del estudiante estaba al amparo, la dirección de su formación del maestro. Por tanto, cuando él quisiera dejarse su pelo largo, tenía que ser en la universidad, cuando cumpliera los 18 años de edad, pero que ahí no iba a entrar con esa corbeja. Y el muchacho tuvo que pelarlo para poder entrar al liceo. Bueno, pues es así la vida. En este caso, la Suprema Corte de Justicia, que yo no he visto todavía un choque de trenes, sí he visto una disparidad respecto a un tema que es apasionante que lo discutan los abogados en el ámbito del derecho internacional, también ver cuáles referencias hay. Todas las referencias indican que en materia de una sentencia tiene que estar suficientemente motivada, incluso hay todo un esquema como de la Biblia jurídica que le dice al juez qué hacer y qué no hacer en ese aspecto, que no lo voy a leer, pero déjame ver si lo veo aquí. El Tribunal Constitucional estableció el cabal cumplimiento del deber de motivación de la sentencia que incumbe a los tribunales del orden judicial, que requiere a desarrollar de forma sistemática los medios en que fundamentan sus decisiones, exponer de forma concreta y precisa cómo se produce la valoración de los hechos, las pruebas y el derecho que corresponde aplicar. Si eso lo tiene una sentencia, no hay problema. Si no lo tiene, es decir, el juez tiene que hablar en español y ampliamente que lo comprenda, esa sentencia pueda ser comprendible y oponible. Ahí lo dejo. Mira, cuando se promulgó la Constitución de 2010, nosotros decíamos que en la República Dominicana los profesionales del derecho, los medios de comunicación, tenían que hacer el esfuerzo para meter en el disco duro las novedades que trae esa Constitución. El control disciplinario establece la Constitución es del Tribunal Constitucional. Y a mí me ha sorprendido esto de la alarma y decir que hay choque de trenes, porque cuando se plantea lo de la motivación, Orión, porque también uno dice, ven acá, pero es como que la gente aquí borra. La normativa procesal dominicana también establece, obliga, ya no hay íntima convicción del juez. La normativa procesal obliga la motivación de la sentencia. O sea, es bien claro, lo establece. Usted se recuerda que antes era la íntima convicción del juez. El juez podía decir, en mi íntima convicción ese señor es culpable, sin decir por qué. Nada más que, por eso que uno le decía al juez magistrado, conforme a vuestra íntima convicción, o sea, santo. Lo sacaron del cielo y lo pusieron en la tierra. Y no, usted no es tan cerca de Dios, no puede estar. Póngame y nada más revíseme los medios de prueba
y refiérase sobre ello, pronúnciese sobre ello, no más nada. Su íntima comisión déjela para su casa. Sí. Eso es. Todo esto, don Pedro, hay que colocarlo en el disco duro, porque ocurre que la Suprema Corte de Justicia tenía el control constitucional. Lo que hoy hace el Tribunal Constitucional era potestad de la Suprema Corte de Justicia. Lo que hoy hace el Consejo del Poder Judicial era potestad de la Suprema Corte de Justicia. Exacto. De manera que vamos a entender los cambios, no vamos a ver choques de trenes. Ahí no hay choques de trenes, sino sencillamente que las instituciones están funcionando. Y el país debe sentirse bien, que funcionen las instituciones. Tineo, perdóname que te interrumpa, porque este caso es apasionante. Si el Tribunal Constitucional, por ejemplo, se pronuncia señalando que la ley que le prohíbe a la gente hablar bien de Trujillo es inconstitucional, ¿qué pasa? ¿Se va a acabar el país? No. Y esa es una ley difícil. Yo mejor prefiero no hablar de eso, porque es que te dicen, usted no puede hablar de algo. Son violenta derechos básicos. No, entonces viene una ley y dice, por ejemplo, hay una ley que dice que impuso que el presidente Balaguer se le considerara padre de la democracia dominicana. ¿Y qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos? El padre de la democracia. Entonces dice, para usted el presidente Balaguer es padre de la democracia, por virtud de una ley. Sí. Pero sin embargo, otra ley dice, cuidado si usted habla de Trujillo. Entonces yo creo que mi pensamiento amplio, bueno, yo puedo hablar de Buda, yo puedo hablar de Mussolini, de Hitler, del presidente Johnson. Entonces, no, pero de Trujillo tengan mucho cuidado. No pueden decir que él hizo nada bueno ni nada. Entonces yo no voy a analizar la historia, yo no voy a hacer nada. A 50 años de muerto Trujillo. Ahora, al otro día, los días, no hay aquí orden jurídico, no hay nada, una ley que contenga una situación determinada que puede ser de orden público, yo te lo entiendo. Después de muerto Trujillo, hasta después de Balaguer, sí, porque espérate, esa gente está en el exilio, esa gente está perturbando el orden público, la estabilidad democrática. Un momentito, vamos a parar eso, pero después de un medio siglo, estar en esa cosa, no, ¿cuáles son los trujillistas? ¿Cuál es el problema de no confrontarlo con la palabra? Si no lo confrontaron en los tribunales, si en la revolución todos lo sacaron de la cárcel. El todavía un ejercicio aquí en este país. Los asesinos de la dictadura. No es que se hable de Trujillo, es que se le escaparon a la justicia, Orión. En muchísimas instancias de la sociedad dominicana. Eso es verdad, no quiere decir que hable bien o mal, es que se comporten como trujillistas. Se comportan como es un estilo, una forma de pensamiento. Importantes instancias de la sociedad dominicana. Sí. Eso es verdad. Fíjate que aquí hay gente que entiende, que ve la vida como una dicotomía. Moral o es blanco o es negro. Si eso tiene que es blanco y usted dice negro, usted está hablando mentira. Así ven la vida. No entienden esto de la libertad de expresión y la diversidad. Salvo su mejor parecer, es la expresión trujillista más grande que hay. Sí. Nosotros, salvo su mejor parecer, consideramos tal cosa. O sea que lo mío no vale si usted dice que no. Miren, no, el don Pedro hizo el comentario de ciertamente que el acontecimiento de ayer, la firma del memorando de entendimiento para la construcción de una planta térmica a carbón de 300 megavatios, ciertamente que ha causado sorpresa. Yo por esto no voy a abundar mucho, porque don Pedro lo hizo. Vamos a proponer lo siguiente. Sí. Vamos a invitar a José Luis Moreno San Juan para el próximo Sí. lunes. Como está previsto que mañana haya otra firma, Sí. vamos a analizar esto y vamos a ver si Boden viene. Puede que sí, efectivamente. Vamos a dedicarle el lunes Sí. a este tema. Sí. Ayer me llamó José Luis Moreno San Juan y me dijo que estaba dispuesto a comentar estos asuntos. Sí, Por tanto, eso es importante. Solo hay que convocar. Y pueden aportar. Ahora, ¿qué es importante en esto? Que si hay iniciativa gubernamental, el sector privado se mueve. Teníamos más de 8 años esperando una iniciativa para la construcción de una nueva planta. Eso es verdad. El gobierno anunció que iba a entrar y que iba a afrontar el problema del déficit eléctrico, que iba a asumir su responsabilidad. Ahí están las consecuencias. De manera que vamos a esperar los técnicos, que es muy importante, pero hay que destacar esto. Ahora, don Pedro, Orión y Mozart, me llamó mucho la atención la visita que coincide con el día que iban a comenzar las conversaciones con los generadores para el pacto eléctrico. El expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, vino por Barahona y en el aeropuerto María Montés y fue a Los Cocos a ver el parque de Los Cocos. El expresidente Bill Clinton
no hubo, los periodistas de Barahona trataron de que le permitieran hacerles preguntas, no se permitió que lo hicieran, y el presidente Clinton caminó. Dice que cuando los periodistas preguntaron, no, que el presidente Clinton fue por el aeropuerto de María Montés para ir a Los Cocos. Que Los Cocos está entre Enriquillo. María Montés fue habilitado. Sí, claro. Porque es el que tiene mejores condiciones Sí. para acceder Sí, a Haití. claro que sí. Sí, pero no es por el aeropuerto. No, porque fue a Los Cocos. Él no está hablando del aeropuerto. Estoy hablando que fue a Los Cocos. Él Los está hablando Cocos, del interés Los que Cocos puso queda, el hombre Los Cocos para queda, venir. don Pedro, entre Enriquillo. Es y hiperactivo Oviedo. él, ¿eh? Dígame es un que- hombre Oye, proactivo. Le estoy diciendo esto. Perdóneme mi ignorancia, pero ¿qué son los cocos? Ahí es que está el parque eólico. Donde están los abanicos Que está grandotes, entre los Oviedo, abanicos. entre Oviedo y Enriquillo. Sí, ahí es que está el parque. Bueno, pues el expresidente Clinton vino a verlo ayer desde Barahona, Acuérdense fue que a el Los propulsor Cocos. de eso es Rolando González Bunter, compañero Sí. de clase Mm. de Bill Clinton. Ah, ¿tú ves? Ah, Sí, ahí está. y Clinton no había visto Los Cocos. Compañero de estudios. Bueno. Sí, de manera que... Bien. Pero esta era para que ustedes vean, el expresidente Bill Clinton ha estado aquí ayer, de manera que los muchachos de Barahona lo vieron los periodistas, pero le querían hacer una entrevista. Qué bueno. Eso no lo lograron. Un gran presidente fue. Bill. Y otra nota que lo dijimos aquí, gran presidente, un presidente exitoso. Así Se es. puede decir, creó empleos, redujo Sí, 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 déficit, sí, sí. dio más, expandió el servicio de salud en Estados Unidos. Tremendo un presidente jefe. exitoso. Tremendo presidente. Ese presidente le recuerda a una gente a Roosevelt. Y es el delegado de Naciones Unidas para afrontar el problema de la rehabilitación de y Haití. recuperación de Haití luego del terremoto. Sí, también. miren, nosotros dijimos aquí con el problema de las motocicletas que eso hay que normarlo. Bueno, el director de la Autoridad Metropolitana de Transporte, el general Brown, ha dado la buena nueva de que el gobierno le va a donar las placas. Va a iniciar un programa en el que el gobierno va a aportar a través de impuestos internos más de 300 millones de pesos para que se provean de una placa. Hay gente que no está de acuerdo con la medida. Ahora, si no se la dan, nunca van a sacar las placas. Y siempre van a tener un motivo para andar irregular. Regalen las placas. Hagan como Colombia, que también le pone el distintivo. El que quiere trabajar como motoconchista o quiere andar como motociclista en una pareja, en Colombia hay que identificarse, estar identificada. Que cuando pasaron por sus calles, usted sabe quién iba en la motocicleta. Y si la motocicleta es robada, usted sabe quién la llevaba. Mozart. Porque Que no lo ponga atrás permite. en el- Tiene que en el ponerlo en palo. Colombia. De manera que esta medida, pienso que puede ser el inicio, don Pedro, Sí, eso está. de una iniciativa para resolver un problema grave. A cada rato se comete un atraco, un asalto o un atentado contra una persona y lo único que dice la gente era una motocicleta roja, era verde, era negra. Y la placa, no tenía placa. Esto se puede aminorar de esa manera, de ahí que Interesante. arranquen con ese plan. Nosotros lo habíamos sugerido aquí en el diario de Cuatro. Otra nota es que la Asociación de Industria de la República Dominicana y el Ministerio de Industria y Comercio han suscrito un acuerdo que tiene el propósito de desarrollar logística para estimular las exportaciones hacia Haití y desarrollar entre los productores dominicanos, los empresarios dominicanos, una cultura exportadora, pero sobre todo que aprovechen ese mercado haitiano. Me parece interesante esa iniciativa y que el hecho de que se involucre la Asociación de Industria y el Ministerio de Industria y Comercio, pienso que es un paso que puede permitir que se avance en la República Dominicana para aprovechar el potencial que le brinda el mercado de Haití a los productores dominicanos. Y un tema que se destacó en los medios de comunicación desde ayer, la información ha circulado. El presidente Leonel Fernández, el expresidente Leonel Fernández fue escogido ayer como vicepresidente del grupo de Ciudadanos Eminentes. Este es un grupo que ha creado el bloque de países ACP, es decir, los países que fueron colonias europeas de Asia, Caribe. Pacífico y el Caribe. Esto tiene para que tengan una idea, son 79 naciones que integran ese bloque. Bueno, ayer, Pasaron a 0,81 Sí, la última reunión. en la última reunión. Sí. Bueno, pues ayer
en su reunión de Bruselas, el Consejo de Ministros de los países ACP, escogió a Leonel Fernández vicepresidente del grupo de ciudadanos eminentes. El presidente del grupo fue escogido el presidente de Nigeria, Olusegun Obasanjo, un nombre raro. Ese es el presidente de los ACP, de manera que hay apellido fácil de pronunciar, solo está el de Leonel. Y lo importante de esto, don Pedro, que se trata a medida, por ejemplo, una de las funciones que tendrá este organismo es de trabajar para mejorar las relaciones de los países ACP y Europa. Esta fue también una nota del día de ayer. Y lo de la Barry ayer tarde de nuevo estuvo en primer plano, porque la Dirección General de Aduanas autorizó otro embarque. En esta ocasión se ha hablado de un embarque de 20 millones de dólares. La Dirección General de Aduanas informó que se produjo la autorización una vez se hicieron todas las verificaciones, y la Barry ha cumplido con lo que establece la norma. Presidente, rápido que estamos tarde. De ahí que es una de las notas también de la tarde. Vamos arriba. Miren, señores, yo venía escuchando a Pedro hace un rato, cuando se refería al primer pacto dentro del pacto eléctrico, ¿verdad? Y Pedro, bueno, hacía algunas puntualizaciones que a mí me parecen importantes, ¿verdad?, para poner en su justo contexto lo que está aconteciendo alrededor del subsector eléctrico en la República Dominicana. Yo siempre he dicho que una cosa es, o sea, el ideal, lo ideal, y otra cosa son las realidades. Este es un país que definitivamente todavía no puede embarcarse en los ideales, sino tratar de aproximarse a eso a través de su realidad. Lo ideal hubiera sido que a estas horas ya estuviéramos firmando pactos que incluyeran la revisión de los contratos onerosos que existen en el subsector eléctrico de la República Dominicana. Lo ideal, eso sería lo ideal. Lo ideal sería que el Estado estuviera lo suficientemente fuerte como para hacer mayores y puntuales inversiones en el subsector eléctrico, de manera que frente a un sector estratégico como es el eléctrico, no dependiera tanto de grupos, asociaciones que han hecho de ese sector un oligopolio terrible que ha encarecido los servicios en ese subsector en forma realmente rampante. Pero hay que decir, como decía Héctor Tineo, que hay que hacer un reconocimiento al gobierno, a la administración del presidente Danilo Medina, porque está dando pasos concretos de avance que nunca se habían dado en función de resolver el problema eléctrico en el país, comenzando por algo que es muy importante, que es procurar cambiar la matriz eléctrica en la República Dominicana. El solo hecho de que ya tengamos a un Estado que de alguna manera ha obligado al sector privado, es así, no lo busquen de otra manera, con su iniciativa, con la iniciativa del presidente de la República, de incorporar al Estado en la producción de energía, en la comercialización de energía, eso ha llevado al sector privado a mancomunar esfuerzo, entonces, a unificar esfuerzo para no quedarse fuera, porque hay posibilidades de eso también, o de que entren otros actores interesados en un gran nicho de negocio, como es el subsector eléctrico de la República Dominicana, que hasta ahora solo ha sido usufructuado por 2 o 3 grupos empresariales, de inversionistas locales y extranjeros. Asociados. Entonces nosotros tenemos que aplaudir ese esfuerzo del presidente Danilo Medina en el marco de un país con tantas debilidades institucionales, que se haya apurado un primer pacto en ese sentido. Eso es histórico. Lo que aconteció ayer es importante, sumamente
relevante, ponderable en todas sus partes. Porque lo ideal, como le digo, es otra cosa. Lo ideal sería que nosotros no tuviéramos que depender de la Barrick para explotar nuestros recursos mineros en el caso del oro y la plata. El cobre y el zinc. El cobre y el zinc. Que no tengan que venir estos señores como rapiña a llevarse eso y que tengamos que entrar en acuerdo. Y lo ideal hubiese sido que hubiésemos tenido un Congreso responsable que no nos llevara a firmar contratos como ese que se firmó en la República Dominicana. Eso sería lo ideal. Pero la realidad es que ese contrato, en la forma en que está, es inaceptable y que hay mecanismos en el marco de la ley, en el marco del propio contrato y la resistencia que hay en la población nacional que se ha empoderado del tema para que eso se tenga que revisar. Ya eso no es un ideal, es una realidad insoslayable. No hay otro camino que no sea el de la revisión. Se le hace tarde al presidente, yo lo vengo diciendo. ¿Ya cuánto que han sacado la gente de la Barri? 22. 22 embarques. Sí. Y seguirá. El día de anoche fue, dice el merengue, a pasito lento. A pasito lento. El día de anoche se le hace 20 tarde al millones. presidente, pero está. Fue que el embarque 21 duplicaba en valor al 20. Sí, al porque 20. eso está ahí. Ellos tenían eso acumulado ahí. Porque ellos vienen trabajando desde hace tiempo en la extracción. Vamos a multiplicar hasta de nacimiento. Y entonces No, el autoclave ahora eficientemente. sigue operando eficientemente, pero para sacar. Sí. Entonces lo que digo es, lo ideal hubiese sido que tuviéramos un Estado en capacidad, una nación en capacidad de explotar, pero no estamos en capacidad de eso. Fíjense la inversión. Ahora la realidad es que a pesar del entuerto de ese contrato oneroso, a pesar de eso, la República Dominicana consiguió una gran inversión que en ese momento era fundamental para la economía de la República Dominicana. La inversión de la Barrick en ese momento era importante. No había un solo banco de inversión disponible. Oigan lo que le estoy diciendo. Oigan lo que le estoy diciendo. Y le está diciendo el que está, una de las personas que está enfrentando al halcón y a sus huestes locales, incluyendo a Juan Bolívar Díaz. Óiganme lo que le voy a decir. Eso de la Barrick Gold, lo ideal sería que nosotros no tuviéramos que contar con ello, pero esa es una realidad que la tenemos aquí. Entonces lo que hay que hacer, ¿qué? Tratar de mejorar ese contrato, tratar de darle equidad a ese contrato. Y en eso está la administración del presidente Danilo Medina. Lo ideal sería tener un sistema de partido decente, Levantado. fuerte, vigoroso, en capacidad de renovarse y de responder a la realidad del mundo de hoy. Pero no lo tenemos eso. Y lo voy a decir, tenemos un partido que es el que ha hecho el mayor esfuerzo en esa dirección y por eso está cobrando, que es el Partido de la Liberación Dominicana. Lo otro está en veremos. El Partido Reformista eso prácticamente no existe, porque tiene 20.000 problemas ahí que no han sabido ser manejados adecuadamente, y el Partido Revolucionario Dominicano, ya saben ustedes que yo he dicho que mientras esté el engendro del PPH y mientras esté Hipólito Mejía vigente, no Hipólito como ser humano, no Hipólito como persona, no Hipólito como ciudadano dominicano, sino Hipólito por lo que él representa en términos políticos, eso no va a avanzar. Entonces lo ideal sería tener un sistema de partido más vigoroso. No lo tenemos. Lo ideal sería tener una sociedad civil en capacidad de responderle a la sociedad en materia de valores, principios y defensoría de sus derechos, en vez de tener algo que ha degenerado en un engendro como es eso de participación ciudadana, que es un club que recibe recursos de la Agencia para el Desarrollo Internacional y que ha servido desde sus inicios para estar en contra de determinados proyectos políticos y no a favor de la sociedad dominicana. Entonces por eso le digo, una cosa es lo ideal y otra cosa es la realidad de la República Dominicana. Y finalmente, lo ideal sería que tuviéramos un sector empresarial menos atrasado, un sector empresarial
que cree en la reciprocidad, un sector empresarial que sepa que el recurso humano es vital, importante, para que no veamos lo que aconteció ayer, donde una confederación patronal, que ese es el brazo armado del empresariado dominicano, así que yo siempre lo he denominado el brazo armado, la confederación patronal, desde su viejo tiempo, el brazo armado del sector empresarial de la República Dominicana, uno de los sectores más atrasados que tiene el país, habla de un 5% de aumento en el mínimo, cuando hace 2 años, más, 2 años y medio, se aumentó cerca de un 18%. ¿Eso es o no es una aberración? ¿Eso no es o no es una provocación innecesaria? Por eso, igual que el ADP, tenemos un secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, presidente del Senado, que le habla al país y le dice que hay que llevar al presidente del ADP al comité político y que hay que revisarlo porque ahí hay asuntos políticos. Ahí no hay ningún tipo de asunto político, ahí hay una realidad, don Reinaldo Pared. La realidad es que los maestros necesitan un mejor salario que un 20%. Esa es la realidad, De la misma manera que necesitaba una ministra que con todo su esfuerzo que ha hecho, con su capacidad, con su condición de gerente, se elevó el salario de 180 a 300,000 pesos. Y nosotros lo aplaudimos perfectamente bien. De la misma manera como necesitamos legisladores que acrediten los recursos que reciben de diferentes fuentes. Eso lo debe saber Reinaldo Pared Pérez. La situación es que nosotros queremos un presidente del Senado, un secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, en condiciones de ver a la ADP como un gremio, donde hay más de un representante, más de una localidad partidaria representada. Y necesitamos ver un presidente del Senado que ayude al Ministerio de Educación a hacer un mejor papel en lo que deberá ser la buena administración de 4% por ley, que significan 100,000 millones de pesos al año y cerca de 9,000 millones de pesos mensuales, que deben ser bien distribuidos y que deben estar colocados ya, debieron estar colocados en la palestra pública diciéndole hacia dónde iban, para que no tengamos ahora a una población que no sabe por qué, después de luchar por una ley tan importante como el 4%, ahora luce que tenemos un ministerio que no sabe hacer con tanto dinero. Miren, señores, hoy es jueves de la economía y tenemos martes de la economía y tenemos por ventura a nuestro asesor permanente en asuntos económicos aquí en el país. Reapareció. Don Julio Ortega Tous. Un hombre que llega siempre en momentos oportunos, en este caso, para reclamarnos, probablemente a ustedes y a nosotros, que él tiene ideas acerca de cómo debe reformularse su sector eléctrico. Acuérdense que don Julio ha dicho que un paso previo importantísimo en todo esto es que la presencia del Estado no sea de piedra en los consejos de directores de las empresas de generación. Y ahora que se está poniendo en primer plano al FOMPER como inversionista de los recursos del Estado, no era lo que tú querías. En nuevas, exactamente lo que pedía, lo que yo pedía. Sí, no, yo pregunto. Pero también lo que ha pedido don Julio, creo que una serie de no sé si tú estabas de que desacuerdo. están planteadas aquí. Tú lo pedías. Papel protagónico, pero de protagonista. Bueno, y luego viene, como ustedes saben, el ingeniero Leonel Carrasco. Hoy es un martes muy productivo, se lo aseguro. Así que nosotros vamos a pasar unos mensajes y de inmediato a la sala de entrevista con don Julio Ortega.